autoinmunidad. Entonces, por si acaso, antiguamente a nosotros nos decían, pues, ¿a qué se debe la enfermedad? Se debe a que hay un factor genético con el cual uno ha nacido, que hay un factor externo, ambiental, que se le llama, ¿no? Por ejemplo, el cigarrillo para el cáncer de pulmón es un ambiente ya externo conocido. Pasen, ¿no? Pasen. Es un factor ambiental ya conocido, pero ahora, digamos, las enfermedades, ¿a qué se deben? Hay un aspecto genético, hay un aspecto ambiental, pero hay un aspecto de la respuesta inmune, de la persona. La respuesta inmune, nosotros, por ejemplo, ahorita, una persona con COVID nos tose a 5 personas de acá, uno se va a la UCI y muere, otro ni siquiera el otro extremo ni siquiera lo siente, el otro de repente es un poco mal. Pasa lo mismo con las vacunas también, hay un espectro, o sea, cada respuesta inmune de cada persona es diferente, es casi como la huella digital, es bien diferente la respuesta inmunológica de cada persona. También otro aspecto importante es el aspecto la mentalidad, o sea, la mente propia. Si la persona está deprimida, ansiosa, muy nerviosa, pues va a desarrollar una enfermedad más severa. También está incluida ahí. Aunque podría estar de repente el factor mental, está arreglando o desarreglando el sistema inmunológico o la respuesta inmune. También es eso cierto, ¿no? O sea, si tú estás deprimido, todo tu sistema inmune también va a estar deprimido. El aspecto mental es muy importante en la aparición de enfermedades, O sea, entonces ya tenemos el factor genético, el factor tradicional, el factor ambiental, el factor ambiental, el factor mental, la respuesta inmunológica, y hay un factor desconocido, ¿no? Ahora estamos también con el tema de las microbiotas, o sea, tienen que ver, por ejemplo, la microbiota en la boca con la aparición de algunas enfermedades como artritis reumatoide, que es una de las más frecuentes que se ven. Entonces, el reumatólogo es un internista en primer lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a alguien le duele la rodilla, se le ha hinchado la rodilla, el médico reumatólogo tiene que examinarles el pelo, porque la alopecia se asocia con lupus, por ejemplo. La psoriasis aparece acá en el cuero cabelludo, ganglios, linfoma, la artritis, pero también hay que examinar el cuello para ver si hay ganglios, hay que examinar vasos sanguíneos, porque hay tacallazo, hay enfermedades de la artritis que afectan la artritis también. Entonces, pulmones, los derrames pleurales bilaterales son muy frecuentes en lupus, en cualquier enfermedad que también da monoartritis, la pericarditis, buscando problemas hepáticos, problemas de vaso, enfermedades reumatológicas. O sea que prácticamente nosotros no podemos decirle, si alguien viene con la rodilla hinchada, por ejemplo, no podemos decirle, bueno, le vamos a pedir una resonancia magnética. Probablemente le va a salir lo que tiene en la rodilla, pero no es así como tiene que ser. Nosotros tenemos que examinarle todo, buscando enfermedades que pudieran dar, por ejemplo, monoartritis, ¿no? Lo más común es una infección o una microcristales por gota, pero eso lo van a ver en síndromes reumatológicos después. Pero hay que examinarlo todo, porque no solamente, ahora en reumatología, por ejemplo, dicen, usted es reumatólogo, ya me duele la rodilla, entonces, o me duele el codo, me duele el hombro. Hay enfermedades que son bien localizadas, ¿no? La epicondilitis, codo del tenista, epicondilitis lateral, o la epicondilitis medial, el codo del golfista, son patología que bien localizadas, de áreas pequeñas, circunscritas, pero también hay el lupus, que es una enfermedad, por ejemplo, o sea, es una enfermedad sistémica, ¿no? Y como dije, que te puede agarrar hasta
escleritis, conjuntivitis, uveitis, el ojo, aquí se llama el ojo también, o te afecta la nariz, hace aftas orales, aftas nasales, pericarditis, artritis, pleuritis, carditis, pancarditis, o sea, te agarra prácticamente cualquier parte del sistema de la persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, un enfermo supuestamente que tiene problema del aparato locomotor no solamente es el problema del aparato locomotor, sino que hay que ver si no está extendido en todo. O sea, la primera premisa entonces sería que las enfermedades reumáticas afectan no solamente al sistema locomotor, propiamente dicho, sino que hay que buscarle una causa sistémica más amplia, siempre, ¿no? Ya ustedes cuando hagan traumatología, por ejemplo, ya en años más avanzados van a ver que yo, por ejemplo, fui una vez porque me dolía mucho la rodilla izquierda, para mí que se me había roto el menisco, y el doctor me examinó solamente el menisco, ya hasta una resonancia, pero y en la resonancia me salió que tenía el menisco roto, y ahí lo he dejado tranquilo, roto el menisco. Pasa la siguiente, ¿verdad? Este es. Ah, ya, este es, sí. Entonces, en las articulaciones pues hay tendones, entesis, músculos, bursas. El sistema inmunológico no implica ninguna enfermedad en especial el término reumatismo. El término reumatismo no implica ninguna enfermedad en especial, simplemente es un término genérico. Pasa la siguiente. Por ejemplo, en consulta externa a nosotros nos dan 15 minutos por paciente, ¿no? 15 minutos por paciente. Ahora vamos a, sin embargo, en algunos estudios como que han hecho, han visto que el interrogatorio toma el 70% del tiempo, la exploración física 20% y laboratorio y gabinete 10%, o sea, 15 minutos en realidad es muy poquito, pero tenemos que aprender terminología, ¿no? Y tenemos que hacer a veces interrogatorio dirigido, nosotros a veces interrogatorio dirigido, porque ¿desde cuándo comenzó su enfermedad? Fácil. Bueno, mi enfermedad hace 3 años, mi abuelita iba a ir al mercado, y entonces muy larga la anamnesis, para 15 minutos se nos va todo el tiempo en la ocurrencia que está contando el paciente, porque así son los pacientes, ¿no? Porque así son los pacientes. Pero en el piso, por ejemplo, cuando uno pasa visita, ¿no? Nos dan 20 minutos por paciente. Claro, esa hospitalización tiene más, porque hay que hacer también órdenes de laboratorio, discutir el caso, pero nos dan 20 minutos. Entonces, si yo tengo 10 camas, me programan 200 minutos ese día. 10 camas para pasar visita, 20, 200, o sea, me programan 3 horas y media, ¿no? Para pasar visita. Entonces tengo que adecuarme. Pero es interesante ver cómo, según algunos estudios, el interrogatorio, la anamnesis es muy importante. Entonces también tenemos que saber hacer una buena anamnesis. Entonces en la parte de epidemiología también me interesa cómo hagamos preguntas. Pasa la siguiente. Bueno, hay este doctor Sir William Osler, ¿no? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de las probabilidades. Sigue siendo válido hoy día. Este doctor fue el que diseñó cómo se debería enseñar medicina en Inglaterra, después pasó a Estados Unidos. Es el que diseñó que en el primer año hay que hacer física, química, entonces dice, ¿por qué hay que estudiar biología, psicología, no sé qué, todo lo que está en la currícula, ¿no? Por ejemplo, yo, por ser el primer reumatólogo escolarizado del Perú, me encargaron de hacerle el sílabo. Bueno, ¿qué es lo que debe saber un reumatólogo? Yo diseñé el sílabo, las rotaciones, tiene que rotar en cargo, en nefro. Yo fui el que diseñó. Pero este señor diseñó cómo estudiar medicina en la parte occidental. Tiene bastantes, si William Osler tiene bastantes frases serias. Pasa la siguiente.
tiene bastantes frases célebres. Desde la medicina y la ciencia de la incertidumbre y el arte de las probabilidades. Por ejemplo, ustedes van a ver pacientes que tenían artrosis de rodilla. El 50% eran mayores de 80 años. El 30% tenía además hipertensión arterial. O sea, van a encontrar que no todo es 100% del 100%, ¿no? Las enfermedades, la semiología no es 100% sensible ni específica, ¿no? Sensible ni específica. Por ejemplo, el síndrome del cajón, en el momento que examinemos la rodilla, que vamos a entrar ahí, a todos los que tienen el ligamento cruzado no les va a salir el cajón positivo, ¿no? La maniobra tiene un porcentaje de sensibilidad, un porcentaje de especificidad. Entonces tienen que saber más o menos tener una idea, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de tórax para una tuberculosis, por ejemplo, para diagnosticar una tuberculosis, no es 100% sensible y no es 100% específica. Aunque tú tengas tuberculosis, la radiografía te puede salir normal. Y si tú tienes cambios en la radiografía, de repente tú dices, es una tuberculosis, y no, es una neoplasia. Entonces tenemos que tener nosotros, mientras más sepamos de medicina, en general, más sensible y específico van a ser nuestros pensamientos con respecto a la maniobra que estemos examinando. Y hablé por ejemplo, para túnel del carpo, hay una maniobra que es golpear la zona de la muñeca, la parte externa de la muñeca, golpear, ¿no? Y esa es la maniobra del túnel. Entonces, si tiene síndrome de túnel del carpo, se va golpeando, se va a repetir la sensibilidad, van a sentir como un dolor en los 3 primeros dedos y en la parte interna del cuarto dedo. O sea, tiene una sensibilidad. ¿Qué tan sensible es? Un 40%, o sea, 4 de cada 10 pacientes van a tener lo vamos a revisar ahora más tarde también, ese signo positivo. Y es específico tampoco. ¿Qué tan específico será? Será pues un 90% específico. De repente en otras condiciones también se puede ver. No es 100% específico tampoco, pero hay que hacerlo. Claro, con una velocidad de conducción nerviosa que usted determina. Entonces, esta frase de Osler también es interesante, lo que yo les comentaba al comienzo, ¿no? El buen médico trata la enfermedad que tiene el paciente, pero un excelente médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Ven ustedes la diferencia, ¿no? No hay dos enfermedades. Yo tengo ya 49 años de médico, ¿no? El próximo año cumplo 50 años de egresado. Yo estudié en Cayetano Heredia, tanto que he estado con el posgrado, pero estoy en San Fernando. Mi hija estudió en San Fernando, por ejemplo, de la 9-9. ¿Sí? Entonces, pero nunca he visto dos pacientes iguales de cualquier otra enfermedad. Nunca he visto, por ejemplo, dos pacientes iguales de menisco roto de una rodilla o de epicondilitis. Nunca he visto dos pacientes de ninguna enfermedad. No hay. Entonces, cada paciente, cada persona viene con su mochila atrás, ¿no? De todo lo que tienen los padres, la familia, las situaciones que ha pasado, etcétera. Por eso hay que tratar al paciente que tiene la enfermedad. No la enfermedad, sino vamos a uniformizar a todos con el mismo tratamiento. Lo que se quiso hacer con el COVID, a todo el mundo se le tenía que dar su paquetito, ¿se acuerdan? De esa época le daban a todos lo mismo, ¿no? Paracetamol, le daban ivermectina, dexametasona, a todos en la primera fase les dan. No es así, no se dio cuenta que no funcionaba. Entonces acá tenemos que recorrer la anatomía. En realidad, acordarnos que esta es una rodilla en la cual se ve ahí la rótula o patela que le han puesto ahí. Y aquí para recordar que en una articulación diartrodiana, por ejemplo, en una articulación diartrodiana, ¿no? Hay cartílago articular, que acá está señaladito en celeste,
cartílago articular. Está la membrana sinovial. Acá está, ahí se ve como una línea delgada roja. La membrana sinovial, la membrana sinovial. También está una zona muy importante para nosotros los reumatólogos, es la entesis. La entesis, la sintesitis, la inflamación de la entesis, es la unión de ligamentos, tendones o cápsula articular en su unión con el hueso, con el periósteo. Esa no está acá, pero la unión del ligamento, incluso en el punto que tiene el ligamento, en el punto acá del periósteo, es la entesis, es muy importante para nosotros porque hay muchas enfermedades que dan entesitis, inflamación. Por ejemplo, todo el tenista es una entesitis del codo. Pero tenemos que recordar que todas esas estructuras, la sinovia es, digamos, la estructura que se afecta principalmente en la artritis reumatoide. Ahí comienza todo, en la membrana sinovial. Pero hay meniscos también en la rodilla que se pueden dañar, se pueden lesionar. Esto simplemente para recordar la parte anatómica. Pasamos a la siguiente. Y también recordar que esta es la cadera, dice muy fuerte, ¿no? Que hay bursas, ¿no? Como el trocánter mayor, por ejemplo, acá tenemos la bursa trocantérica. Y recordar que es complejo, pues, es complejo. Entonces, cuando uno examina, tiene que saber si está lesionada o se está lesionando o se está dañando, qué estructura de la articulación. Ya que estamos en examen articular, parte 1 y parte 2 al mismo tiempo. Vamos a seguir. Dale la Bueno, aquí hay una clasificación de las enfermedades reumáticas para que nos demos una idea de la parte de semiología articular. También tenemos que más o menos tener una idea de las principales enfermedades que vemos en reumatología. Una clasificación, por ejemplo, acá vemos, no tiene puntero, ¿no? ¿No tiene puntero? No. Tenemos uno en romanos, las enfermedades difusas del tejido conectivo, uno en romanos, y vasculitis. Entonces tenemos todas esas enfermedades. Para que ustedes hagan la parte de clínica el próximo año. Entonces, por ejemplo, artritis reumatoide es una clase en un taller. Lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, dermatomiositis, Sjögren, policondritis, casi todas son una clase. Síndrome de superposición del tejido conjuntivo. Un paciente puede tener artritis y lupus al mismo tiempo. Algunos le dicen lupus. Bueno, generalmente el tejido conjuntivo es otra enfermedad, artritis juvenil, enfermedad de adultos, que todas las vasculitis. Y acá no están todas, ¿no? La panarteritis nodosa, el Wegener, la vasculitis de Strauss, arteritis de la temporal, polimialgia reumática, arteritis de Takayasu, todas estas son, cada una es una enfermedad. Sin embargo, podemos decir que es vasculitis sistémica, ISAC primario, síndrome antifosfolípido primario. Son enfermedades que ustedes se van a ir acostumbrándose a ver, sea por ejemplo lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, si van a cardiología, van a ver la fibra reumática. Si van a neumología, van a ver los derrames pleurales bilaterales de la artritis. Van a ojos, van a oftalmología y van a ver la esteritis, la conjuntivitis, la uveitis, el ojo seco, el Sjögren, o sea, pasa la siguiente. Luego, 2 en romanos, a ver la anterior, esta 1 en romanos, las enfermedades incluso del tejido conectivo y vasculitis. O sea, EDTC es 1 en romanos, la número 1 es más en mujeres y que están asociadas al antígeno de histocompatibilidad de R3, de R4. O sea, tienen cierta genética. Es mucho más frecuente en mujeres todas estas enfermedades que en hombres. 3 a 1, más o menos, 3 a 1. Algunas son hasta 10 a 1, como el caso del esclerodermia, que es bastante mujer y pocos hombres. La siguiente, la parte 2, por ejemplo, en romanos la supone la artritis asociada con el antígeno de histocompatibilidad 27, porque el 90% de los pacientes que tienen estas enfermedades suelen tener el D27 positivo, es un antígeno de histocompatibilidad
B27, la población general tiene 2% en el Perú de ese antígeno. Sin embargo, el 95% de los pacientes con condilitis, por ejemplo, tienen ese antígeno presente, lo cual te da una sensibilidad bien alta y un riesgo relativo bien alto de tener la enfermedad si tienes ese antígeno presente en tu sangre, en tu organismo. No es 100% específico ni es 100% sensible tampoco, porque hay condilitis que son B27 negativos y hay gente caminando por la calle B27 que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, esto también para recordarles de que, por ejemplo, la artrosis es degenerativa, ¿no? Degeneración del cartílago, Entonces, ya ahora, por ejemplo, vemos que la parte genética es importante. Por ejemplo, tengo una paciente de 80 y tantos años que tiene artrosis de cadera. Su hija, que tiene 50 años, tiene artrosis de cadera. Y lo llamativo es que la nieta, que tiene 20 y tantos años, ya también tiene artrosis de cadera. Entonces, es una parte genética, no sé, seguramente nacen con el cartílago articular dañado. En general, cuando no sabemos qué es lo que tiene un paciente, por ejemplo, nosotros podemos decir si se trata de una enfermedad genética, una enfermedad infecciosa, una enfermedad degenerativa, ¿no? La artrosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa. Si es una enfermedad metabólica, la osteoporosis, la gota, por ejemplo, son enfermedades metabólicas. Si son enfermedades traumáticas, epicondilitis, la tendinitis del Aquiles, son enfermedades más traumáticas. ¿Qué otra causa puede haber más, aparte de eso? Entonces, degenerativas, infecciosas, genéticas, hereditarias. Vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Claro, también hay artritis relacionadas con infección, ¿no? Como son las artritis infecciosas propiamente dichas, pero la fiebre reumática, ustedes saben que el estreptococo está en la garganta, pero por mecanismos autoinmunes lesiona las válvulas cardíacas o da artritis migratoria. Entonces, también tenemos la enfermedad de Lyme, que hay en ciertas partes donde la garrapata esta es que transmite la enfermedad, existe, si no, es como la artritis reumatoide, pero que se cura con tetracyclinas. Artropatías por microcristales, la gota y la pseudogota. Y acá tenemos un montón de ya síndromes extraarticulares, síndromes dolorosos, que son más puro dolor. Por ejemplo, la fibromialgia es un paciente que tiene 18 puntos de dolor, áreas dolorosas, pero le duele todo, no puede trabajar. Tengo pacientes 2 años con fibromialgia, con descanso médico, porque no pueden tocar, pero todos los análisis, sabios por haber radiografía, tomografía, resonancia, laboratorio de segmentación, PCR, son normales. Entonces tenemos la fibromialgia y los reumatismos de parte blanda, que vamos a ver, y otras enfermedades articulares. Como ven, hay una cascada grande. Esto es para darles una visión panorámica de lo que es reumatología. Para poder hacer el examen articular tenemos que saber más o menos de qué cosas estamos buscando. No va a ser el examen articular a la ciega, no ser el examen articular a la ciega. Entonces, esta es una idea panorámica. A mí me enseñaron siempre que debíamos de ver si la enfermedad, cuando no sabíamos qué tenía, si la enfermedad era degenerativa, genética, infecciosa, traumática, metabólica. Hay un par más que se me está pasando. Bueno, entonces, cuando ustedes entraron a medicina, San Marcos, hace 4 años o 3. 3 años. 3 años. 2 ¿Qué año ingresaron? Que depende, algunos han ingresado en el 2022, ¿cierto? Y otros en el 2023. O sea, 2, 3 No, años. entre 2 años aproximadamente. Utilizaban en su lenguaje 900 palabras, ¿no? O sea, 900 palabras en su lenguaje diario, no usaban más.
Eso está hecho por un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Los estudiantes que ingresan a Harvard a estudiar medicina utilizan 900 palabras en su lenguaje diario. Pero cuando salen de medicina, aprenden y ya utilizan en su lenguaje diario más de 5.000 palabras. O sea, van a aprender 4.100 palabras ustedes cuando salgan del médico. Entonces, por ejemplo, alguien no decía, mamá, me duele el epigastrio, no decían eso. Me duele la pancita. Mamá, me duele la boca del estómago, me duele la barriga, me duele la panza. Pero no decían, me duele la fosa ilíaca derecha, no decían. Un dolor tipo cólico. Derecha, me duele acá, o la barriga simplemente. Uveitis, conjuntivitis. Entonces van a encontrar un montón de términos que forman parte también de la semiología de las enfermedades reumáticas o del aparato locomotor, porque el aparato locomotor, como dije, se refiere, hay que buscar otras patologías. Bueno, entonces, por ejemplo, artralgia. No decía, mamá, me duele la rodilla. Ahora no me vas a decir, mamá, tengo artralgia en mi rodilla. Van a aparecer. Y en las preguntas a los pacientes también aprenden cierta terminología médica, ¿no? Artritis, todo lo que termina en itis es inflamación de una articulación. Mialgia es el dolor del músculo. Sinusitis es la inflamación del músculo. Tendinitis es la inflamación del tendón. Sinovitis es una inflamación, hipertrofia, hiperplasia de la membrana sinovial. Bursitis, inflamación de las bursas. Las bursas son unas bolsas que están ubicadas, ahora vamos a ver, entre el tendón y el hueso. Donde se inserta el tendón y el hueso hay unas bursas virtuales, hay bursas virtuales, hay bursas virtuales subatroniales, en el codo, en la cadera, en el talón, la bursa. Cuando esas se inflaman por un golpe o por una enfermedad, entonces se llama bursitis. Ligamentitis, si el ligamento está inflamado. Vamos repasando una terminología que la tienen que tener así. La enfermedad también, acuérdense, la enseñanza está en repetir lo mismo, repetir lo mismo. Uno aprende así, repitiendo así. La entesitis, ya hablamos, es una inflamación de la entesis. Es muy importante. Es muy importante para nosotros esos puntos entesíticos. Tenemos el panus sinovial. Panus es una hipertrofia, una hiperplasia de la membrana sinovial. Panus, hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia es aumento de tamaño, hiperplasia es aumento de número. Los sinoviocitos normalmente tienen 2 capitas nada más de sinovio. Pero cuando hay un panus, se ha crecido, se ha proliferado el panus, ha invadido tendones, los destruye en el caso de la hernia o de otras enfermedades que inflaman crónicamente la membrana sinovial. Penulitis, existe la arteritis, la vasculitis. La vasculitis quiere decir que puede ser el vaso sanguíneo grande, mediano, pequeño, pero también puede ser arteria o puede ser vena. Si es arteria, le dices arteritis, si es vena, le dices penulitis. La fibrositis, la debilidad muscular, la inflamación de las fibroblastos, de la zona fibrosa, debilidad muscular. Ahí tenemos, regresa nomás un ratito, una vasculitis de la temporal. Se endurece la temporal, el paciente sufre de cefaleas intensas, ¿no? Por eso es que tengo que examinar. Y puede dar poliartritis, lógicamente. Puede dar poliartritis. Después tenemos la rigidez, especialmente la matutina. La rigidez es muy importante en traumatología y en la semiología es muy importante. ¿Cuán rígido está su rodilla? Por ejemplo, la artrosis no solamente es dolor más rigidez. Nosotros hemos hecho estudios clínicos de investigación, por ejemplo, con medicamentos que no estaban a la venta en esos momentos, como el mismo piroxicam, como el hidroxil, que ahora se llaman Tendenia, Coxia. Y las preguntas que teníamos que hacer era, por ejemplo, en artrosis de rodilla, claro, una escala visual al medio del dolor para ver cuánto de dolor tiene de 0 a 10,
paciente, pero aparte tenía que tomar con un cronómetro que le daba cuánto tiempo de rigidez tenía después de estar sentado mucho rato en una silla y levantarse, le dolía la rodilla, pero también teníamos que medir en minutos la rigidez, la pieza la rigidez. Es muy importante. Es muy importante en la semiología reumatológica buscar el dato de la rigidez. Me duele la cadera, la paciente es rígida porque es un dato de inflamación, pero también es un dato de artrosis, ¿no? O de artritis reumatoide. Antes la rigidez matutina de la artrosis es 15 minutos, de la AR es una hora, antes era un criterio de diagnóstico. Ahora ya lo han sacado porque seguramente no era tan específico, aunque era bien sensible. Rigidez puede estudiar en la mañana, estar aburrido, cansado, o no quiere venir a estudiar. También tenemos la fotosensibilidad, que es muy importante la fotosensibilidad, o sea, decirle al paciente, en muchas enfermedades hay fotosensibilidad, ¿no? Pero en lupus es lo más característico. El sol, ¿cómo le preguntas al paciente si tiene fotosensibilidad? ¿Cómo le preguntas? El sol le cae mal, el sol se está poniendo, usted sí pone muchos al sol y se pone roja y le pica la cara. Entonces le van a decir, si tiene fotosensibilidad es difícil sacar el dato a veces, pero esa es la fotosensibilidad. Es un criterio de diagnóstico en la esclerodermia, dermatomiositis, en las enfermedades 1, en cosas de luego tenemos la alopecia, caída del cabello, el rash malar. La chiquita es una paciente con lupus que tiene rash en área de mariposa. La fatigabilidad, la astenia y la disnea son tres cosas diferentes. Incluso hay una enfermedad que se llama síndrome de fatiga crónica. Y a los post-COVID también, el COVID largo, el long COVID, hacen mucha síndrome de fatiga crónica, hacen fatiga. Después de que han estado en la UCI, se han recuperado, han salido y tienen lo que se llama fatiga, cansancio. ¿Cómo le podrías tú decir a la fatiga? Es parte de la psicología. ¿Cómo buscas la fatiga? Se cansa muy rápido. Es normal, por ejemplo, que uno esté fatigado a las 8 de la noche después de haber estado de las 8 de la mañana trabajando, porque es normal, está fatigado, cansado. Los pacientes dicen como si les hubiera quitado las pilas, me han bajado las pilas. Pero fatiga, pero si tú, por ejemplo, te levantas a las 7, tomas tu desayuno, a las 8 vas a trabajar y a las 10 o a las 9 de la mañana ya estás fatigado, cansado, como si fuera a las 8 de la noche, es lo pasa. Por ejemplo, se fatigan, no es que les falte el aire, porque si les falta el aire sería Disney. No es astenia tampoco, porque astenia implica una falta de ganas de hacer las cosas, pero que tiene que ver mucho con el aspecto psicológico. La fatiga es diferente. Yo a veces les digo a los alumnos cuando están ya el próximo año, que algunos van a estar por acá seguramente, les digo, a ver, pregúntale al paciente bien si lo que tiene es fatiga, disnea o astenia. Son términos que ustedes seguramente no verán visto. Tengo disnea, sensación de falta de aire, la disnea es sensación de falta de aire. La disnea puede ser simplemente ansiedad a veces, pero es sensación de falta de aire. Y el reino es un vasospasmo paroxístico. Ahí lo que se trata de ver, no se puede apagar solo esta. Sí, atrás, las luces. Para que se vea mejor. Solamente estas luces de acá adelante. Este es el rash en alas de mariposa. Y el fenómeno reinado abajo es un vasospasmo paroxístico de las pequeñas arteriolas de las manos y de los pies, pero también puede ser las distales de acá de la punta de la nariz, que es más raro, o la punta de la lengua también, que es más rara. Se hacen los espasmos. Acá lo que trata de ver es que la mano izquierda, tiene enrainado. A exposición al frío, al nerviosismo, se ponen moradas, blancas y eritematosa reactivas. Pasa por tres etapas. O sea, el fenómeno de reinado pasa por vasospasmo, que se pone pálida, como mano de muerte, los vasitos. Luego
cianóticas, y finalmente se ponen rojas, eritematosas como reacción. Son las tres fases. Blancas. El fenómeno renal es muy frecuente en muchas enfermedades inmunológicas, pero a veces hay gente que solo tiene fenómeno renal, entonces se le dice, solamente tiene eso, enfermedad renal. Pero si un lupus tiene renal, se le dice tiene un fenómeno renal. Pero Maurice Renal fue un médico francés que describió esta patología, ¿no? De renal es muy frecuente, mujeres incluso sanas. Yo tengo mi sobrina, que desde que tenía 6 añitos tenía sus manos así con renal, o sea, las manos se le ponían blancas y moradas, cianóticas, por un vasoespasmo, ¿no? Se supone que exacerbado con el frío, pero también con el nerviosismo, algunos pacientes ácidos. En la raza anglosajona es más frecuente. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos a ver la artralgia, ¿no? La artralgia en el hospital, en muchos lugares también. Nosotros hemos hecho, como le digo, estudios clínicos en artrosis, en artritis reumatoide con fármacos que no estaban a la venta. Hemos hecho bastantes estudios en realidad. Y eran estudios diseñados en Estados Unidos y en otros países, multicéntricos. Bueno, es síntoma de dolor en una articulación. Por ejemplo, nosotros siempre en el examen osteoarticular, primero es inspección, primero mirar solamente, luego palpación, luego maniobras especiales, así sería. Entonces, por ejemplo, acá, si hay dolor a la presión, hay que chequear si hay dolor al movimiento activo o al pasivo. Hay eleva el dolor. A veces se le dice al paciente, me duele la cabeza, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? 0 es nada de dolor, 10 es dolor intensísimo. Entonces te van a decir, me duele 7 de 10. Al día siguiente que pasa visita en la cama, el doctor le vuelve a preguntar cuánto es el dolor, en intensidad, de 0 a 10, te dicen 2, quiere decir que ha mejorado, o si te dicen 10, ha empeorado. Es una forma semi-cuantitativa. En realidad se les puede decir, así que te digan verbalmente, se mueva el dolor, tanto del paciente como del médico. ¿Sí? Acá solamente he puesto escala visual en modo del dolor. Se le enseña una rayita de 10 centímetros y se le dice, marque acá si no tiene dolor y marque acá si tiene un dolor intensísimo. Entonces, de 0 a 10, mueva el dolor. O 8, 7, miren ustedes cuánto, así de leve. Dolor 0, si no tiene dolor. Dolor leve es dolor 1. Dolor 2, moderado y severo. Leve es porque el paciente, cuando le palpas, le examinas, te dice que le duele, el dolor leve, te dice que te duele. 2, o moderado, cuando hace mueca. Y 3, dolor severo de una articulación, cuando no se deja examinar o retira el segmento afectado, es dolor intenso. A veces no se deja ni tocar, como en la gota, que tiene un artículo, no se deja ni tocar. Y la limitación L, no hay limitación, L1, limitación leve, menos del 50%, L2, hasta el 80, 90%, L3, cuando hay severa limitación, casi no hace ninguna. O sea, no tenemos que aprendernos cada rango articular. La rodilla es 130 grados de extensión, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos que aprenderlo. Yo me la sé porque alguna vez he tenido que hacer mediciones de rodillas así, ¿no? Pero en la actualidad lo puedes hacer si quieres, ¿no? Pero simplemente muchos recomiendan así en los libros de texto, cuando uno ve examen articular, recomiendan compararte con uno mismo para ver si hay limitación o no. En algunos estudios clínicos de investigación, por ejemplo, nosotros poníamos solamente si había dolor o si había limitación. No poníamos si era el dolor leve, moderado, severo, solamente hay o no hay. Y la limitación solamente si había o no había en tu concepto.
Por ejemplo, el DAS 28, que nosotros contamos 28 articulaciones en artritis reumatoide, ¿no? Los dos hombros, los dos codos, las dos muñecas, las dos rodillas, ahí hay 8, y las 10 metacarpofalángicas y las 10 interfalángicas proximales, son 28. Solamente decimos cuántas articulaciones dolorosas tiene y cuántas tumefactas tiene. Entonces, T0 es no hay tumefacción, T1 cuando hay tumefacción al examen leve. T2 si hay tumefacción a la vista, ¿no? Y T3 cuando es una cosa desproporcionada, ya exagerada. Cada articulación, por ejemplo, la rodilla derecha para mí tiene, ejemplo, ¿no? D2, L1 y T1. La rodilla izquierda, el codo derecho también tiene D0, T1, L2. Cada articulación le puede dar puede decir si está dolorosa, limitada o tumefacta. Como el doctor que describió la boca decía que, por ejemplo, el dolor de la boca es tan intenso que ni el roce de la sábana soporta el paciente, ¿no? Ni el peso de una sábana. Un D3. En el pie. Pasa. Entonces, hay preguntas para determinar anormalidades del sistema musculoesquelético. Al final, cada uno pregunta como quiera. Ustedes pueden preguntar, pero hay que saber también preguntar a veces, hacer una anamnesis dirigida, ¿no? Por ejemplo, si alguien me viene con dolor en la cadera, yo le pregunto si me duele la ingle o no. Un dolor dirigido, porque la cadera, mucha gente se agarra acá atrás así, y dice, me duele la cadera, y lo que se está agarrando es la columna o la cresta ilíaca superior externa, ¿no? Y dice, me duele la cadera, y se agarra o la pulsa de la cadera. Pero hay que hacer preguntas, hay que saber hacer preguntas. Pasamos las imágenes. Entonces, en una artritis podría ser T1, T2 o T3. Si es T0 ya no es artritis, no hay tumefacción. Pero acuérdense que para ver artralgia, tengo artritis, ¿por qué? Porque me duele. No, si me duele tiene artralgia, no tiene artritis. Tiene que haber calor, rubor, edema, tumefacción, para decir que es artritis propiamente dicho, ¿no? Entonces, en la artritis, y esto lo van a reforzar cuando hagan la segunda parte de esto, que es síndrome reumatológico, ¿no? Complementa lo de hoy día. Entonces, es importante para el diagnóstico saber si es una monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Es muy importante. Eso, porque eso orienta el diagnóstico. La monoartritis, una sola articulación. La oligoartritis, 2, 3. Y la poliartritis, 4 o más. Algunos dicen incluso la oligoartritis, 2, 3 y 4. Y 5 o más. Hay una discusión ahí. Pero yo me quedaría con 2 y 3 oligoartritis. Porque las oligoartritis son de bota, poliartritis reactiva. O sea, el tener mono, oligo o poli encasilla ciertas. Las poliartritis son propias de las enfermedades difusas del cuerpo colectivo. O sea, encasilla, nadie va a comprar una bota con poliartritis, sobre todo si es aguda. También tenemos que saber si es aguda o crónica. Generalmente son 6 semanas. Lo del tiempo es importante, porque para las artritis virales, por ejemplo, tienes una papera, un sarampión, un saco que da por la poliartritis viral, todos desaparecen a las 6 semanas. Todos desaparecen a las 6 semanas. En cambio, cuando ya está por una enfermedad reumatológica, no han desaparecido a las 6 semanas. También interesa saber si es grande articulación o pequeña. Las pequeñas son las muñecas, las metacarpofalángicas, las metafalángicas proximales. Las grandes son hombros, caderas, rodillas, incluso tobillo, es grande articulación. También tenemos que saber en una
artritis si es migratoria o adictiva. Migratoria es desapareció de una rodilla y se fue al otro, a un tobillo derecho izquierdo. Desapareció del tobillo y se fue al hombro. Ese es migratorio, es típico de la fiebre reumática. La adictiva no, la adictiva es cuando se inflamó las dos muñecas, o las dos rodillas, o los dos tobillos, o los dos hombros. También implican diagnósticos diferentes. Ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. En la figura A hay una bursitis subacromial. Debajo del acromio, entre el acromio que está y el húmero, está la bursa subacromial. Un golpe en el hombro, o un roce excesivo, no está haciendo ejercicio, se forma líquido. Bursa viene de bolsa, es una cavidad virtual, es como una bolsa de vinilfán cerrada, un papel de vinilfán cerrado que se llena de líquido. Ahí tenemos la bursitis prepatelar en la rodilla, la bursitis bronquiólica ahí en la C, y en la B tenemos la bursitis olecraniana. Acá tenemos una tenosinoritis porque el tendón, ahí a la altura de la muñeca, el tendón extensor del pulgar, abductor y extensor del pulgar, tiene una vaina sinovial. Pero como tiene una vaina sinovial, no le dicen tendinitis nomás, sino le dicen tenosinoritis. Tenosinoritis es cuando no solamente está el tendón afectado, sino la membrana sinovial que lo envuelve. En el tobillo y en la muñeca los tendones están con vainas sinoviales. Entonces, por eso se le llama así. Le puede decir tendinitis, ¿no? Pero generalmente se le puede decir tenosinoritis cuando es en muñeca o es en tobillo. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, como les dije hace unos momentos, primero comienzan con la inspección. Después tú decir que abra hacia el puño, las manos. Luego sigue la palpación. En la palpación van a haber tejidos extraarticulares y articulares prácticamente. Luego vienen las maniobras especiales y finalmente puede ser la maniobra para ver la fuerza muscular. La fuerza muscular nosotros la catalogamos de 0 a 5. Ustedes saben esa clasificación de fuerza muscular. 0 es cuando no hay ni siquiera contracción muscular y 5 es la fuerza normal, ¿no? Músculo por músculo, en realidad. 1 es cuando hay contracción muscular, 2 es cuando hay movimiento pero no vence la gravedad, 3 cuando vence la gravedad, 4 cuando hay resistencia, puede ser 4 menos o 4 más. Entonces casi normal, 4 más, pero está ligeramente disminuido. Bueno, ahí estamos viendo la palpación de los 4 dedos, 2 pulgares sobre arriba, y los 2 índices están abajo de la tercera, en este caso, tercera de la parte falángica. Acá está examinando la palpación de los 2 dedos, pero pueden colocar los otros 2 dedos abajo también, la tercera interfalángica proximal de la mano derecha probablemente. Y acá lo que está haciendo es palpando los tendones flexores, los tendones que está palpando. La palpación para ver si hay dolor tiene que hacerse hasta que la uña empiece a ponerse blanca. Hasta que la uña empieza a ponerse blanca. Eso es una presión de más o menos 2 kilos por centímetro cuadrado de tejido, más o menos. 2 o 3 kilos por centímetro cuadrado de tejido. Se presionan hasta que la uña empieza a ponerse blanca, porque alguien dice cuánto le presionan, ¿no? Porque si presionas bien fuerte, ¿no? Hay doctores que son toscos, médicos que son toscos, que apretan, me duele, le duele. Hay otros que son más suavecitos, apretan un poquito, no les duele. Nosotros, por ejemplo, ahí hicimos un experimento ahí
en el servicio. Y a los 3 residentes que habían ahí les mandamos que cortaran 4 articulaciones de las manos a una paciente con AR, ¿no? Que tenía varias articulaciones hinchadas. ¿Cuántas tenían dolor y en cuántas articulaciones había dolor y en cuántas había hinchazón? Y los 3 contaron diferente. Eso es normal. Los 3 contaron diferente. Por ejemplo, las 10 de las metacarpos, las 10 de las interfalángicas, de las 2 muñecas, ahí tenemos 22 articulaciones. De esas 22, a ver, cuenten cuántas están hinchadas y cuántas están dolorosas. Uno dijo 20, otro dijo 10, otro dijo 15, qué sé yo. Ninguno era igual que el otro. Por eso en los estudios clínicos de investigación siempre el que cuenta articulaciones hinchadas y dolorosas es la misma persona. No debes cambiar de persona a persona. Bueno, pasamos a la siguiente. También hay que cuestionar la forma de caminar, ¿no? Hay tipos de marcha que también lo van a ver seguramente ya en neurología, en medicina física. La medicina es muy amplia, pero es diferente. La marcha espástica, por ejemplo, es uno que tiene más idea, La marcha miopática es con ampliación de la sustentación, etc. Pero también hay que ver qué tipo de marcha tiene la persona. No se suele. Sí, señor Cuba. No se suele colocar mucho en la historia del tipo de marcha, pero eso tenemos que saber que existe. A veces nosotros discutimos, ¿qué te parece cómo camina ese paciente? ¿Es la cadera o es la rodilla? No sabemos. A ver, pasamos la siguiente. Vamos a empezar por la temporomandibular. La temporomandibular tiene membranas sinoviales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, disculpe, lo que pasa es que la gerencia va a usar esto, nos están trasladando al 3, por favor. ¿A dónde? Al auditorio 3, que está acá al costado. ¿Acostamos? Sí, por ¿Nos favor. vamos ahorita? Sí.